Buen día, nosotros somos el equipo 13. Está conformado por Cassandra Esmeray González García y un servidor, Jaime Alexis Torres Encini, de la materia de álgebra con el maestro Joel Avirán Barrera Alemán. Nosotros hablaremos de las magnitudes escalares. ¿Qué es una magnitud escalar? Son magnitudes físicas fáciles de reconocer, ya que para identificarlas solo necesitamos saber su magnitud. En algunos casos es necesario acompañarlos de la unidad de medida. En pocas palabras, son aquellas que dependen solo de una magnitud, unidad. Por ejemplo, tenemos la temperatura corporal de una persona es de 37.2 grados centígrados, la rapidez, un auto se mueve a 70 kilómetros por hora y la masa, al nacer un niño tiene una masa corporal de 4.300 gramos. En estos tres ejemplos, solo hacemos énfasis en el valor numérico que hace referencia a la magnitud, pero además le asociamos una unidad de medida. Además de los que dijo mis compañeros, encontramos otros 10 ejemplos más de las magnitudes escalares, como son la temperatura, la longitud, el tiempo, la presión, la energía, el volumen, la carga eléctrica, potencial eléctrico, densidad, frecuencia, intensidad luminosa. Las diferencias entre magnitud escalar y vectorial. Las magnitudes escalares, que son una unidad que además de magnitud posee dirección y sentido. Y la magnitud escalar es una magnitud que solo tiene magnitud. La dirección y sentido. La dirección es la recta sobre la que descansa el objeto y el sentido es hacia donde va dirigido en esta recta. En este caso, es hacia donde apunta la flecha. Vemos aquí algunos ejemplos en estas imágenes. La unidad de medida se llama unidad de medida una referencia convencional que se usa para medir la magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Permiten calcular o medir asuntos como la longitud, la masa, la capacidad, la superficie, el volumen, la temperatura, el tiempo, la intensidad eléctrica o la intensidad luminosa. Las magnitudes fundamentales y derivadas, que son la magnitud, la longitud, la masa, el tiempo, la área de superficie, el volumen, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el trabajo y energía, la presión y la potencia. Vienen representadas con las siguientes siglas, las CGS y las siglas en inglés. Además de los que dije anteriormente, aquí tenemos otros 15 ejemplos. Por ejemplo, el metro, la pulgada, la yarda, los pies, la milla, que son medidas de longitud, y el kilogramo, la libra, el stone, la onza, son unidades de medida de masa, el segundo es unidad de tiempo y el litro es de volumen, medida de volumen. También tenemos lo que es el grado centesimal, que es una medida de ángulo, el radián, el galón estadounidense, que es medida de volumen, el amperio, medida de intensidad de corriente, el Kelvin, la medida de temperatura, termodinámica, grados Celsius, grados Fahrenheit, que son de temperatura, el mol, que es una cantidad de medida de sustancia, y la candela, medida de intensidad luminosa. Es una notación científica, también denominada notación en forma exponencial. Es una forma de describir los números que acomodados valores demasiado grandes o pequeños, como puede ser el siguiente, punto 0,00000000001, para ser escrito de manera convencional. El uso de esta notación se basa en potencias de 10 a la 4. Los casos ejemplificados anteriormente
en esta notación científica quedarían 1 por 10 a la 11, 1 por 10 a la menos 11 respectivamente. Los prefijos son siglas que se indican justo antes de la unidad y permiten multiplicar o dividir su valor de tal forma que se pueda expresar una determinada cantidad con menos dígitos. Antes de las siglas llegaron a emplearse los siguientes prefijos. Algunos de ellos podrían ser como la miria, los aceptados por el sistema métrico decimal, la deca, el hecto, el kilo, la miria, el hectokilo y mega, que sería 10 a la 1, 10 a la 6, así sucesivamente hasta 10 a la 6. Y los deci, los centi, los mili, los decimili, los centimili y los micra son negativos, que sería 10 a la menos 1 y así hasta la 10 a la menos 6. Estas denominaciones, las excepto cuando se coinciden con las siglas, se consideran obsoletas. Tenemos una tabla de Aquí vemos una tabla de prefijos en el sistema internacional utilizados en física. Serían los hexa, los peta, los teta, los giga, los mega, los kilo, los hecto, las deca, que serían positivos. Los símbolos respectivamente, su valor, las equivalencias en unidades. Y lo que los separa son las unidades. Sería uno positivo, uno y uno y uno. Los deci, los centi, los mili, los micro, los nano, los pico, los femto y los ato ya serían negativos, con sus respectivamente igual símbolos, valor y equivalencias en unidades. A continuación tenemos una tabla de múltiplos y submúltiplos. En los prefijos, algunos que nombraré, por ejemplo, hexa, peta, tera, el giga, y en los submúltiplos, el deci, centi, mili y micro, como anteriormente ya se habían mencionado. En los múltiplos binarios, vemos algo de un poco de historia. La confusión tiene su origen desde los comienzos de la computación, la unidad básica en informática, y cuyo valor es binario, es el bit, y de este el byte. Un byte es igual a 2 a la 3 bytes. Cuando comenzó a hablarse de números grandes de bytes, se hizo necesario hablar de nuevas unidades, tras notar que un grupo de 2 a la 10 bytes tenía un valor cercano a los 1000 bytes. 2 a la 10 es igual a 1024. A nadie pareció molestarle demasiado que fuera llamado kilobytes, dada la aparente aproximación con el valor que implica el prefijo kilo de siglas. Con el aumento de capacidad computacional comenzó a hablarse de megas, gigas, etc. Vemos las siguientes tablas de conversiones de unidades. Ay. Por ejemplo, las longitudes serían los metros representados con M, los milímetros, MM, las pulgadas, que son los IN, los PIN, los FT, las yardas, las YD, las millas, la MI. En superficie sería el metro cuadrado, la hectárea, la pulgada cuadrada, el pie cuadrado, la yarda cuadrada y los acre. Y con eso terminamos nuestra presentación. Muchas gracias.